Pues vamos a continuar con el tema que habíamos iniciado, que yo titulé la primera parte de este tema, porque no hay hombre que no peque, que como habíamos indicado anteriormente aparece 2 veces en la Biblia, pero en realidad aparece 3 veces. No solamente aparece en Primera de Reyes y Segunda de Crónicas, o segundo libro de Crónicas, sino que también aparece en el libro de Eclesiastés. En Eclesiastés 7:20 existe una tercera versión de esta declaración de Salomón, que obviamente es un reflejo de su sabiduría, gran sabiduría dada por Dios mismo, como está consignado en las Escrituras. O sea, es una sabiduría que vino directamente de Dios en contestación a su solicitud, lo que quiere decir que es un estímulo para nosotros de que si pedimos sabiduría y pedimos inteligencia, pedimos los dones, en efecto todos los dones del Espíritu Santo de Dios, Dios escucha, porque esa es su voluntad, darnos. Así que es un estímulo para nosotros. Pero aquí en Eclesiastés capítulo 7 versículo 20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así que con 3 declaraciones en la Biblia es claro que Dios quiere que nosotros tengamos ese mensaje bien claro en nuestra mente y bien grabado en nuestra mente, que no hay hombre que no peque. Y naturalmente lo que estamos hablando aquí no es solamente el hombre, es la humanidad completa. No estamos hablando de género, estamos hablando de todo, de un género específico, sino que estamos hablando de todos los seres humanos. Así que, bueno, el tema del pecado es un tema sumamente amplio, y podemos hablar de las causas del pecado, qué es lo que motiva el pecado dentro del ser humano, lo cual es un tema profundísimo. Y obviamente nosotros, la Iglesia de Dios, estudiamos el tema del pecado con más seriedad y más rigurosidad que ninguna otra organización sobre la faz de la tierra, porque en ello nos va la vida y es un tema de vital importancia para nosotros. Así que podemos dedicarnos a estudiar las causas del pecado, pero en esta oportunidad vamos a dedicarnos a contestarnos una pregunta, hacer un estudio alrededor de esta pregunta: ¿quién nos hace pecar más que qué nos hace pecar? Así que, bueno, nosotros hemos escuchado a lo largo del tiempo, en esta estadía en la iglesia, que bueno, hay básicamente 3 causas que hacen pecar al ser humano. Naturalmente nosotros mismos, queriendo decir la naturaleza humana, ya que el pecado está dentro de nosotros. Y ahí en esas declaraciones Salomón no lo especifica, dice, porque no hay hombre que no peque, porque está dentro del mismo hombre, no lo dice acto seguido. Pero nosotros sabemos que dentro del hombre está esa proclividad o esa propensión a pecar, y eso lo entendemos y lo aceptamos. O sea, no le damos vuelta, no cuestionamos eso de ninguna manera, porque algunas personas podrían decir, los que estudian las humanidades, que bueno, pero que el ser humano es bueno en esencia. Y bueno, eso es una visión que nos puede llevar al engaño, en lugar de nosotros aceptar este postulado de que, bueno, nosotros mismos somos los causantes de nuestras penas, de nuestras amarguras, de nuestras desdichas. Bueno, que no es la oposición fascista, de derecha, de ultraderecha y contrarrevolucionaria, que es la causante de los problemas de las naciones modernas, o que son los yanquis los culpables de todos los problemas, sino que la causa del problema tenemos que buscarla dentro de nosotros mismos. Y eso nosotros no le damos vuelta, nosotros no lo esquivamos.
ese postulado. Y que naturalmente el mundo o la sociedad alrededor es una de las causas de que nosotros, entre las causas del pecado y naturalmente de quién nos hace pecar. Bueno, nosotros podemos ir y decir, bueno, la sociedad nos hace pecar. Y que naturalmente el adversario, un gobernante invisible, pero que es su modo de vida es diferente al de Dios, y que Dios le permite que esté ahí ejerciendo su rol por un tiempo determinado, que ese ser y sus agentes nos hacen pecar. Y eso es algo que nosotros hemos aceptado y la Iglesia ha enseñado por décadas, y es cierto, es así. Y cada temporada de fiesta tenemos que recordar eso, porque es fundamental, es un entendimiento fundamental, y en ese sentido es sabiduría, en ese sentido es inteligencia, tanto como la que nos enuncia aquí Salomón cuando dice que no hay hombre que no peque, que no hay hombre que nunca peque. Ahora bien, bueno, el punto que quiero elaborar ahora es que vamos a hacer una toma más cercana, más específica de eso que nosotros llamamos sociedad. ¿Qué es la sociedad? Bueno, no cabe duda de que el sistema en que nosotros vivimos está incluido en eso de la sociedad, pero hay algo que nosotros no podemos pasar por alto, y es que la sociedad son nuestros cónyuges. La sociedad son nuestros hermanos físicos o hermanos en la congregación, no importa. La sociedad también son nuestros pastores, nuestros líderes religiosos, y que son las personas de carne y hueso que están alrededor de nosotros las que más nos impactan, más que decir, bueno, eso es la sociedad. Es cómo se hacen, cómo están constituidas las empresas, cómo están constituidos los gobiernos, cómo es que es el sistema educacional de este mundo, que definitivamente eso nos afecta. Pero cuando nosotros vemos lo que está en la palabra de Dios, vemos ambas cosas trabajando en contra nuestra. Así que enfoquemos en este tema, en esta oportunidad. ¿Quién nos hace pecar? ¿Quién nos influencia a pecar aparte de nosotros mismos y el adversario? ¿Quién es el que nos influencia para nosotros pecar? Así que naturalmente todo es con la intención de buscar entendimiento, pero también buscar fe, que es la convicción de que Dios nos puede guiar al arrepentimiento, nos puede guiar a reconocer que nuestra única salida es humillarnos delante de Dios, y que Dios nos guía tanto al entendimiento como al arrepentimiento, que es la acción, que es lo importante en este caso. Así que quisiera empezar por elaborar un primer punto, que es la influencia de los cónyuges, o de la influencia que los cónyuges pueden tener en nosotros. Y claro, los cónyuges, se espera que la mayor parte de la influencia que tengan sea positiva, pero como nosotros sabemos, todos los hombres pecan, o sea, todas las mujeres pecan, y nosotros podemos traer aquí algunos ejemplos de este punto, cómo un cónyuge puede influenciar a otro cónyuge y hacerle pecar. Así que aquí vamos a hablar de unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, aquí lo que sucedió con Sansón y Dalila. Bueno, este señor Sansón fue y se
juez de Israel, fue y se involucró con una señora que se llamaba Dalila. Están jueces aquí, o parte de la historia está en jueces capítulo 16, versículos 16 y 17, y es como todos sabemos esa historia, porque esa es una de las historias que es como una película. Y como esta señora empezó a urdir una trama para averiguar cuál era el secreto de la fuerza de Sansón, no con la idea de ayudar a Sansón, sino con la idea de destruir a Sansón y naturalmente de avasallar a la nación de Israel. Aquí en Jueces, el libro de Jueces, versículo 16, capítulo 16, versículos 16 y 17, para tener aquí un sabor de cómo es que transcurrió todo esto y qué es lo que yo quiero decir con la influencia que podemos recibir de un cónyuge, que puede ser positiva, y esperamos que sea positiva la mayor parte del tiempo, pero que un cónyuge nos puede llevar a pecar, ya sea el hombre a la mujer o la mujer al hombre. En este caso, aquí nosotros vemos cómo la mujer estaba llevando a pecar al hombre. Estoy en Jueces 16, versículos 16 y 17. Y aconteció que presionándole, o sea, Dalila, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. O sea que la señora tenía tal poder que siguió machacándole y dándole por la cabeza al hombre hasta que lo llevó a un punto en que lo arrinconó y él se entregó. Como nosotros vemos en el capítulo 17, le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fueres rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Aquí nosotros tenemos un ejemplo de cómo un cónyuge, que en este caso obviamente era el cónyuge menos apropiado para un juez de Israel, lleva al juez, una persona de una posición de autoridad, lleva al juez a pecar, a entregarle un secreto que se supone que no revelara, y que si lo revelara, pues se supone que lo hiciera una persona que no le iba a hacer daño, pero no, él perdió el discernimiento. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos un ejemplo que ilustra la influencia que puede tener un cónyuge sobre otro cónyuge, y que, bueno, no es cuestión de decir, bueno, que es la sociedad la que nos hace pecar. A veces es la persona más cercana y más íntima a nosotros la que nos hace pecar, como nosotros vemos en este caso. Bueno, nosotros también tenemos el caso del propio Salomón, que si escribió que no hay hombre que no peque, lo que podemos esperar es que él también pecó. Y en efecto es lo que aparece en la palabra de Dios, que él también pecó, según vemos aquí en Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11, versículo 3. Todas estas escrituras ustedes las pueden anotar y después las pueden estudiar con más detenimiento. Hay un montón de cosas aquí encerradas que nosotros podemos estudiar y aprender. Primera de Reyes 11, versículo 3 al 11. Habla de cómo él se involucró con 700 mujeres reinas y 300 concubinas, como dice aquí en el versículo 3. Estoy en primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 3, dice: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Es lo que nosotros
la información que nosotros tenemos. Es la palabra de Dios. Y entonces, más adelante, sigamos leyendo aquí para ver cómo fue que ocurrió esto y el impacto que tuvo esto en su conducta. Naturalmente, aquí nosotros podemos ver cómo un cónyuge puede influenciar y puede hacer que el otro cónyuge peque. Si no es el cónyuge adecuado, como ya vimos en el caso de Sansón, y aquí como estamos viendo aquí en el caso de Salomón, la expectativa es que una persona que está llena de la sabiduría y de la inteligencia de Dios como lo estaba, que no cayera en esto, pero sí cayó en esto. Así que esto nos sirve a nosotros de lección, de que nosotros en nuestra lucha contra el pecado, nosotros tenemos que cuidarnos para no ser engañados por nuestro cónyuge o nosotros hacer caer al cónyuge. Es como nosotros tenemos que analizar esto. O sea, no es que yo me voy a estar vigilando ahora el cónyuge para evitar que me engañe a mí, no, es que yo también tengo que vigilarme para yo no engañar al cónyuge. O sea, que es mutua la dirección de la advertencia. Aquí es el versículo 4, estoy aquí todavía en primer libro de Reyes, capítulo 11. Si nosotros queremos ver realmente lo que pasó con Salomón, la influencia de las mujeres, de las 700 esposas, reinas y concubinas que tuvieron sobre él, aquí está el resumen en la palabra de Dios. Claro, no se está eliminando ninguna información, está claro, porque esa es la ventaja de la palabra de Dios, que Dios no omite información para defender a ciertas personas, porque eso sería hacer acepción de personas. Dios dice, cuando una persona esté pecando, aunque sea el rey, dice, esa persona está cometiendo una falta. ¿Y cuál es la falta? Dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Eterno su Dios, como el corazón de su padre David. Versículo 5. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Versículo 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Eterno, y no siguió cumplidamente al Eterno como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó el Eterno contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Eterno Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó el Eterno. Y dijo el Eterno a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Así que ahí nosotros tenemos una idea de cuán grave puede llegar a ser eso. O sea que no cabe duda de que un cónyuge tiene una influencia única sobre el otro cónyuge, como nosotros vemos en el caso de Adán y Eva, que sería el tercer ejemplo que nosotros vamos a traer aquí. Podríamos traer otros ejemplos. Naturalmente yo no quiero decir que todos los ejemplos de influencia de los cónyuges que hay y que podemos hablar son negativos. Todo lo contrario. La inmensa mayoría de todos los profetas y los siervos de Dios han sido personas que han tenido unos cónyuges que los han ayudado, que los han fortalecido, pero están estos ejemplos aquí para que nosotros los analicemos y veamos
que cuando se nos hace la pregunta de quién me puede hacer caer a mí en mi camino hacia la salvación, bueno, los cónyuges son uno de los que están ahí más cerca y que nos pueden hacer caer como nos pueden fortalecer. Así que en Génesis 3:12 tenemos el caso de Adán y Eva. Pero fíjense que aquí en la Reina Valera del 60, esto es un título que no está en el texto hebreo, pero aparece ahí como título, desobediencia del hombre. No dice desobediencia de la mujer, dice desobediencia del hombre. Pero naturalmente aquí estamos hablando del género humano, nuevamente. O sea, no es que sea el hombre nada más el culpable, sino que están ambos cónyuges envueltos involucrados en el problema, y que cuando habla de la desobediencia del hombre está hablando de la desobediencia de la humanidad completa. O sea, esto no es un ataque contra un género en particular. Es más bien que tenemos que ser objetivos y que cualquiera de los dos cónyuges o los dos pueden influenciar a uno o influenciarse mutuamente para buscar la virtuosidad o caer en el pecado. Y aquí nosotros vemos cómo nuestros padres lamentablemente cayeron en el pecado desde un principio. Y una historia triste. Dice, bueno, pero ¿cuántas veces vamos a hablar de ese tema? Bueno, seguiremos hablando de eso porque está ahí, esa es la causa por la cual nosotros hoy día estamos sufriendo y hemos sufrido ya 6.000 años de quebranto y desventura, como nosotros sabemos. Así que aquí nosotros vemos cómo Dios enjuicia a los tres que están involucrados en el asunto. Primero lo pone, va enjuiciando en orden de culpabilidad, y le habla a la serpiente, el adversario, que ha sido el instigador del engaño, ha sido el instigador del pecado, y lo condena a comer polvo. Es una lección para todos nosotros ahora en este contexto de la fiesta de la Pascua y la fiesta de panes y levadura, que es el que quiere sobresalir, el que quiere sobresaltarse, es el que lo ponen a comer polvo, a arrastrarse por la tierra, cuando él quería subir a las alturas y estar en el punto más alto. Dios lo pone por el punto más bajo, para que Dios nos está mandando una lección tan importante aquí, que no es la soberbia lo que nos hace grande, sino que es la humildad lo que nos hace grande. Y naturalmente ahí no sabemos la reacción del adversario, pero en realidad sí la sabemos, porque no hubo arrepentimiento, no hubo reacción ninguna de arrepentimiento de su parte, porque él ya ha cometido el pecado imperdonable. El pecado imperdonable, en esencia, el pecado que uno no se arrepiente es imperdonable. O sea, solamente el pecado que uno le pide perdón a Dios es el perdonable. Pero si de todo, en tanto y en cuanto nosotros no le pedimos perdón a Dios de un pecado, ese pecado es imperdonable. Dios no va a perdonar ningún pecado que la persona, el ente, reconozca que ha cometido esa falla y que va a cambiar de todo corazón, y entonces Dios lo puede perdonar. De lo contrario, es imperdonable. Así que luego pasa a la mujer, pasa a la mujer como segunda en el nivel de culpabilidad. Y bueno, la mujer dice, bueno, la serpiente me engañó. La serpiente me engañó. Y luego pasa al hombre, y el hombre responde de una manera que ya todos nosotros sabemos de memoria.
Eh, y la línea de su contestación es: la compañera que me diste me dio, yo comí. En otras palabras, la línea es: la cónyuge es la culpable. Pero la entrelínea es: tú estás involucrado también en esto, Eterno, porque tú fuiste el que me la diste. En otras palabras, dame a entender: si no me lo hubiese dado, yo no estuviera metido en este problema. Lo cual demuestra que él no estaba arrepentido, como en efecto no aparece arrepentido a lo largo de la historia, y esa más bien es lo que nos defrauda de la reacción del hombre. Porque el hombre, el Eterno fue a buscar a Adán, al hombre responsable por la unidad familiar, y él se escondió. Esto es lo que dice la palabra de Dios, que él se le escondió al Eterno. Y bueno, todos nosotros sabemos que es imposible esconderse uno de Dios, como la historia de Jonás. Nosotros no podemos escondernos de Dios. Eso es infantil, pensar que nosotros podemos escondernos de Dios, pero así fue como él reaccionó. Y lo que más nos defrauda de Adán, más que de lo que hizo Eva, es que él debió haber dicho: pero qué barbaridad he hecho, dame una oportunidad. Fallé, no puedo culpar a nadie, es mi culpa, es mi responsabilidad, asumir la responsabilidad. Y Dios lo hubiese escuchado, porque Dios es un Dios misericordioso, como todos nosotros sabemos. Así que, bueno, esa es la historia que nosotros no nos cansamos de estudiar y de repasar, con la idea no de encontrar fallas en un cónyuge en el otro, es en este caso ver cómo los cónyuges se afectan uno al otro, y que un cónyuge puede llevar al pecado a otro. Nosotros hemos visto en estos ejemplos. Y bueno, aquí está esta escritura de Eclesiastés 7:28, también de Salomón, que está en el mismo capítulo 7, donde él dice que no hay hombre que no peque, que habla de la influencia de la reputación que para él tenía el hombre y la mujer. Dice: un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Bueno, eso algunas personas pudieran tomarlo como que él estaba en contra del género femenino. No es el tema que nosotros vamos a estudiar ahora, que estamos estudiando ahora, pero lo que nosotros estamos viendo es que, irrespectivo del género, un cónyuge puede hacer pecar a otro, o que dos cónyuges, si no se cuidan, pueden ir por el sendero equivocado y ponerse a practicar el pecado, influenciándose mutuamente, lo cual naturalmente no es la idea, porque la idea es que los cónyuges mutuamente se ayuden para evitar el pecado y que se influencien positivamente, como en efecto nosotros vemos un montón de ejemplos en la palabra de Dios, donde en efecto así ha sido. Así que bueno, ese es el primer ejemplo de cómo nosotros vemos que más que la sociedad como tal, que nosotros decimos: porque es el sistema el que me ayuda a pecar, es las personas más íntimas a nosotros las que nos llevan al pecado, las que nos influencian al pecado. Aquí, aparte de ellos, en el jardín del Edén no había nadie más, excepto el adversario, que naturalmente nosotros sabemos que es uno de los instigadores del engaño y del pecado, pero no había nadie más, no había sociedad, la sociedad eran ellos. Como en los iniciadores de la familia humana. No había nadie más que culpar. No había los medios, no había el sistema educativo, no había nada más, no había sistema político, todo eran ellos y solamente ellos dos ahí interactuando con el adversario. Así que bueno, es algo que nosotros tenemos que tener presente.
y que, bueno, ya es una bendición de Dios tener un cónyuge, pero que nosotros tenemos que estar vigilantes porque un cónyuge nos puede inadvertidamente o, como en el caso de Dalila, con plena convicción, con alevosía, puede intentar engañar y destruir al cónyuge. Eso es así. Sí, bueno, el segundo ente que nos puede ayudar, o ayudar no, sino influenciar para cometer pecado o no cometer pecado, es la misma congregación. La congregación nos puede llevar a nosotros a cometer, a influenciar para que nosotros cometamos un pecado. Y uno puede decir, bueno, este evento que ocurrió en la historia de Israel, donde Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Dios le prohibió que entrara a la tierra prometida. Pero ¿por qué Dios le prometió que Dios le prohibió que entrara a la tierra prometida? Bueno, porque él cometió un pecado, es lo que dice la palabra de Dios. Moisés y Aarón cometieron un pecado, y como consecuencia de ese pecado es que el Eterno le dijo, no vas a entrar. Está claro en la palabra de Dios, y es un estudio que ustedes pueden hacer. Estas son las escrituras, Deuteronomio 3, versículo 23 al 27, Deuteronomio 3, versículo 23 al 27, por aquellos que quieran copiarlo y estudiarlo después detalladamente. Número 27, versículo 12 al 14. Deuteronomio 32, versículos 48 al 52. Y Números 20, versículos 1 al 13. Estas 4 escrituras dicen qué fue lo que pasó. Explican qué fue lo que sucedió. Y está claro que Moisés y Aarón pecaron. Y que como resultado de ese pecado, Dios, bueno, ya Aarón había muerto, pero Dios le prohibió a Moisés que entrara a la tierra prometida. Ahora, ¿cuál fue la causa de ese pecado? Y aquí nos podemos preguntar cómo una persona como Moisés cayó en eso. La congregación de Israel, el pueblo de Israel, a quien él amaba y a quien él servía, lo hizo pecar. O sea, que influyó sobre su estado emocional, sobre la manera en que él ejecutó unas instrucciones que le dio el Eterno de sacar agua de la roca, pero no siguió exactamente las instrucciones que Dios le había dado, como resultado de lo cual Dios se enojó con él, como dice aquí en Deuteronomio 3, cuando él está haciendo ya un resumen de todo lo que había transcurrido en esos 40 años de su peregrinación. Así es como él lo dice. Pero fíjense ustedes que él no tiene rencor contra la congregación, pero no obstante dice qué fue lo que pasó, cuál fue la causa. La causa no fue de él, la causa fue que el pueblo lo arrinconó, lo molestó, le hizo perder su mansedumbre, y como resultado de eso él hizo algo impropio. ¿Qué fue lo que hizo algo impropio? Bueno, aquí estas escrituras nos dicen. Versículo, estoy en Deuteronomio 3, versículo 23, dice: y oré al Eterno en aquel tiempo diciendo, Señor Eterno, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza, a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Versículo 25. Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero el Eterno se había enojado contra mí
lo que dice ahí. El Eterno se había enojado contra mí a causa de vosotros. Es lo que dice ahí. El Eterno se había enojado contra mí a causa de vosotros. En otras palabras, por la culpa de ustedes, por la culpa del pueblo, a quien él amaba y servía, que estaba dispuesto a entregar la vida por ese pueblo. Sin embargo, aquí, por culpa de ese pueblo, es que él cometió el pecado, porque fue un pecado. Y lo dice la Escritura, no es que lo diga yo, lo vamos a ver, que dice que sí, que fue un pecado. Y continuando aquí en el versículo 26, y me dijo el Eterno, basta, no me hables más de este asunto, sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste, al norte, al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Ok, ahí nosotros tenemos la primera escritura que nos dice qué fue lo que pasó, qué es lo que hay detrás de todo esto, por qué él no pudo entrar. Bueno, en Números, si vamos a Números, nos da otra indicación y vamos a ir poniendo las piezas juntas para ver qué fue lo que pasó. Es importante que nosotros comprendamos esto, que la congregación puede hacer pecar al líder, y a un líder de la estatura de Moisés. ¿Y cómo lo puede hacer? Bueno, aquí nosotros tenemos este ejemplo. Números 27, versículos 12 al 14. Dice, el Eterno dijo a Moisés, estoy en Números 27, versículo 12. El Eterno dijo a Moisés, sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Versículo 14. Pues fuisteis rebeldes a mi mandamiento en el desierto de Sin. Fuisteis rebeldes. Está hablando de él y de su hermano Aarón. En la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a los ojos de ellos. Eso fue el pecado. Esa fue la falla. Porque dice que fuisteis rebeldes a mi mandamiento. Ser rebelde es un pecado. Estas son las aguas de las rencillas de Cádiz en el desierto de Sin. Nosotros tenemos una segunda escritura que nos va aclarando el panorama de qué fue lo que pasó. Fue el pueblo que llevó a que Moisés cometiera este acto de rebeldía a su mandamiento, a su orden. Pero exactamente de qué nosotros estamos hablando. Bueno, volviendo aquí a Deuteronomio 32, la tercera escritura, vemos un poco más de luz. Deuteronomio 32, versículo 48 al 52. Deuteronomio 32, versículos 48 al 52, dice, y habló el Eterno a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes. Una instrucción directa. Bueno, ¿cómo uno puede subir y morirse? Bueno, lo que le está diciendo es allí donde vas a morir. Y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meribá de Cádiz, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en el medio de los hijos de Israel. Aquí es más específico, en vez de decir se rebelaron o te rebelaste, aquí habla de que pecasteis. Es lo que dice aquí. Por cuanto pecasteis contra mí. O sea, ellos cometieron un pecado instigados o influenciados por la congregación.
Bueno, y la última escritura de Números 20 es la última escritura que vamos a estudiar sobre este tema, y la que da ya naturalmente el cuadro completo de qué fue lo que pasó. Y podemos preguntarnos, ¿cómo se puede hacer pecar a un hombre como Moisés? Un líder como Moisés. Bueno, es la congregación, no fue la sociedad. No fueron los madianitas, no fueron la gente que estaba alrededor, fue su propia gente los que lo acorralaron, lo presionaron, lo arrinconaron contra la pared, y él perdió su humildad, perdió su mansedumbre y se llenó de ira, y eso hizo que pecara. Según vemos aquí en Números 20, versículos 1 al 13, los vamos a leer para tener esto cristalinamente claro. Estoy en Números 20, versículo 1, dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. O sea, ya nosotros vemos aquí el panorama, o sea, los antecedentes de qué es lo que está, todo lo que está sucediendo. Uno quiere ver cómo la gente se enoja contra un líder o contra cualquiera. Bueno, quítele el agua y quítele la comida. Eso es básico en la conducta humana. Y se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Eterno. ¿Por qué hiciste venir a la congregación del Eterno a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? O sea, ellos se ve que estaban desesperados. Es una declaración que realmente estaba totalmente fuera de proporción. Versículo 5: ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. No sabemos, me imagino que ellos tenían un portavoz. Es un pueblo de varios millones de personas, tenía que tener un portavoz. Y se fueron, versículo 6, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros. Bueno, nosotros sabemos que cuando somos arrinconados, la alternativa que tenemos es humillarnos delante de Dios. Eso fue lo que ellos hicieron, y era lo que ellos hacían siempre. Y la gloria del Eterno apareció sobre ellos. Versículo 7: y habló el Eterno a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a las bestias. Bueno, son unas instrucciones claras. Versículo 9: entonces Moisés tomó la vara de delante del Eterno como él mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y el Eterno dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Bueno, aquí nosotros vemos lo que está sucediendo con un poco más de claridad. Primero, Moisés
no hace lo que uno esperaría que un siervo de Dios en esas circunstancias hiciera. Dice, hace una oración. Eterno, tú eres el proveedor de todas las cosas. Tú sabes que necesitamos agua. Danos agua. Como un milagro tuyo. Sabemos que tú eres el dador de todo. Sino que él va y golpea en su enojo. Golpea la roca 2 veces y se descarga contra el pueblo diciéndole que son unos rebeldes y dice, os hemos de hacer salir aguas de esta roca. O sea, en otras palabras, que él como que se está atribuyendo a sí mismo la capacidad de poder sacar el agua, en vez de decir, este es Dios el que está haciendo esto. Pero más adelante también habla de que no creísteis. O sea, que aparentemente en todo ese esfuerzo ellos se deprimieron y pensaron que no iba a ser posible. O sea, que es un asunto de fe, es un asunto de creer en Dios, de credibilidad en Dios. Dice, porque aquí el versículo 12, y el Eterno dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no me creísteis a mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. O sea que es claro cómo ocurrió todo eso y cómo fue el pueblo mismo de Israel, la propia congregación por la cual él estaba dispuesto a dar su vida, que lo arrinconaron. En realidad los arrinconaron a los dos, tanto a Moisés como a Aarón, y ellos pecaron. O sea, la congregación, el pueblo en general, puede hacer pecar a su líder, puede influenciar a su líder negativamente al punto de que lo hace pecar. Y eso fue lo que nosotros vemos en esta historia. Y el caso de Aarón, que pudiéramos estudiar, pero que no tenemos oportunidad para dedicarnos a ese estudio en esta ocasión, pecó porque el pueblo lo amenazó. Bueno, y a lo mejor también lo intimidó. Lo intimidaron. Y él dice, bueno, pues tráiganme todo el oro que ustedes tengan, los zarcillos y todas las cosas y las prendas, y vamos a ver lo que podemos hacer. Porque el pueblo lo forzó, en otras palabras, el pueblo hizo que él pecara. No era la intención de él hacerlo, estoy seguro. Y en el caso de Saúl igual. Entonces el pueblo fue el que lo presionó y dice, pero ¿cómo tú vas a matar todos estos animales? Él le dijo a Samuel que esos animales los había retenido para hacer un sacrificio. Si esa era la intención original o no, nosotros no sabemos. Puede que haya sido así, puede que no haya sido así. La cuestión es que esas no eran las instrucciones que tenía Saúl, y naturalmente eso no era lo que iba a complacer al Eterno, y cómo fue el principio de su ruina, porque no lo pudo comprender y no se arrepintió de corazón como lo hizo David. Así que ahí nosotros tenemos ya 2 cuadros. El primero de cómo los cónyuges pueden influenciarnos o se influencian mutuamente y puede ser hacia el pecado, y cómo la congregación puede afectar al líder, y el líder peca como resultado de la influencia negativa y de la presión que recibe de la congregación. Eso está claro, la palabra de Dios. Y una tercera influencia que nosotros podemos enfocar en este estudio no es tanto la sociedad. A veces pensamos, no, que la sociedad me hace, no, que la calle, no, que la escuela, no, que los que estudiaron conmigo. Bueno, pero ¿qué tal de los padres? ¿Los padres nos pueden hacer pecar? Claro que sí. Y nosotros tenemos el caso de Rebeca, la madre de Jacob. Y bueno, nosotros por lo general no hablamos mucho de Rebeca, pero no hay duda en nuestra mente de que era una mujer ejemplar. Una mujer ejemplar, una madre ejemplar, una esposa ejemplar. De modo que eso no hay duda en cuanto a eso, pero cómo influenció a su hijo para que hiciera algo indebido. Es falsa representación. Hizo falsa representación.
se tomó esa atribución. Pero fíjense ustedes que esa no era idea del hijo, esa idea era de la madre, según nosotros vemos aquí en Génesis 27, versículos 6 al 14, que podemos repasarlo rápidamente, no nos va a tomar mucho tiempo. Génesis 27, versículos 6 al 14. Todos nosotros conocemos esta historia, pero es bueno repasarla en este contexto. Estoy en Génesis 27, versículos 6 al 14. Dice: entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo. Rebeca estaba casada con Isaac, en quien ya el Eterno había dicho que la descendencia de Abraham vendría a través de Isaac, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia del Eterno antes que yo muera. O sea, nosotros estamos hablando aquí de la bendición de la primogenitura que todos conocemos en la iglesia. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Esta es Rebeca dándole instrucciones a su hijo Jacob. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellas viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Bueno, ¿cuál fue la reacción del joven? Porque esto es impostura. Lo que le está diciendo es: tienes que convertirte en un impostor, presentarte para recibir esa bendición, porque el otro no debe recibir esa bendición, a pesar de que legítimamente es el que le corresponde, porque él nació primero. Eran gemelos, ¿cierto? Pero él nació primero, es decir, que a él es el que le correspondía, y que el padre, en este caso Isaac, estaba plenamente consciente de eso, y ella, la madre, también estaba plenamente consciente de eso, y eso era lo que Isaac se proponía hacer: bendecir a Esaú, y su madre Rebeca lo tenía bien claro. Versículo 11: y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traerá sobre mí maldición y no bendición. Un momentito, esto que tú me estás diciendo, esto a mí no me huele más bien a maldición más que a bendición. Esto es impostura. No lo está diciendo aquí, pero es impostura. Es falsa representación. La falsa representación es un delito. Por no decir que es una mentira, pero es una mentira. Falsa representación es mentira. Y naturalmente con la intención de apropiarse ilegalmente de algo que no le corresponde a la persona. O sea, ¿cuán grave era eso? Bien grave. Bien grave. Entonces aquí vamos a terminar en el capítulo, el versículo 13 y 14 dice: y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. Una palabra, le da una orden seca y lo despacha con este argumento de que, bueno, si hay alguna maldición que venga sobre mí. Pero realmente las maldiciones vienen sobre los que le corresponden. No, las maldiciones uno no puede dirigirlas hacia donde uno quiere, sino que vienen caen sobre los que le corresponde, porque esa es la justicia divina. Así que él, en el versículo 14 dice: entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba, y todos nosotros sabemos cómo terminó esa historia y los problemas que trajo eso. Y bueno, uno entiende cómo ella estaba pensando.
Dice, pero es que esta bendición realmente a quien le corresponde, a quien la debe recibir, es Jacob, no es Esaú. Porque a Esaú no le importa nada. Esaú es un desobediente, es un soberbio. Pero la otra alternativa es, o la otra opción, o la otra visión es, bueno, esto no debería ser, pero vamos a dejarlo en manos de Dios. Si el padre bendice a Esaú, o sea, si en este caso si Isaac bendice a Esaú, ya Dios se encargará de resolverlo. Ya Dios se encargará de darle la primogenitura a quien realmente le corresponda. Eso es un asunto que debe ser dejado en manos de Dios. Nosotros no debemos involucrarnos en esto, pero naturalmente el joven no le pudo contestar así, a lo mejor porque no tenía la madurez ni la experiencia que uno alcanza a través de los años y a veces de los golpes. Y los golpes son los que muchas veces enseñan todas estas cosas y están aquí para enseñarnos a nosotros. Así que podemos preguntarnos, esa no es esta pregunta, si la influencia de su madre hubiese Jacob efectuado esa maroma, de ninguna forma, no se hubiese atrevido, no lo hubiese planificado. O sea, es algo que ocurrió por la influencia de la madre. De la madre. Y vuelvo y digo, bueno, Rebeca, no tenemos duda en nuestra mente de que era una mujer, una esposa, una madre ejemplar, pero está escrito esto en la palabra de Dios para enseñarnos que nuestros padres pueden influenciarnos para hacernos pecar, entre otras cosas. Que nuestros padres, tal como puede suceder con los cónyuges, nos pueden influenciar para hacernos pecar. Y que tenemos que estar ojo avisor de que eso puede ocurrir así. Y que más que el mundo, cuando hablamos de que el mundo es el que nos hace pecar, que son los familiares íntimos, las personas íntimas con las que nosotros entramos en contacto día a día, esas son las personas que tienen más influencia sobre nosotros y que nos pueden hacer pecar. Y que nos pueden hacer pecar de una manera que afecte en nuestra vida, de que al punto de que eso se convierta en una maldición. Que no suframos todo el impacto a lo largo de nuestra vida, como en efecto después ella tuvo que decirle, la madre tuvo que decirle, hijo mío, te tienes que ir de aquí, desaparécete porque te van a matar. Se tuvo que desprender de su hijo. No sabía lo que pasaba con su hijo. Así que ese fue el primer golpetazo que recibe, y nosotros sabemos cómo Dios tuvo misericordia de esa familia, como tiene misericordia de todas las familias de la tierra, porque Dios no hace excepción de personas. Pero en la medida en que nosotros nos humillamos delante de Él y queremos hacer su voluntad, es que somos bendecidos. Al final Dios intervino, pero todo se pudo haber evitado, toda esa angustia, todas esas dificultades, toda esa controversia, todas esas diferencias, fricciones, se pudieron haber evitado. Esto es un asunto de Dios. Dios es el que va a decir. Dios es el que da y quita, el que da y quita, el que da la vida y el que quita la vida, y el que da la bendición y el que da la maldición. Así que ahí nosotros tenemos un ejemplo de qué quiero decir yo cuando en los familiares íntimos, las personas íntimas a nuestro alrededor son las que más nos pueden influenciar para pecar o para no pecar. Porque del mismo modo, ellos le enseñaron todos los días qué era lo que tenía que hacer, porque demostró Jacob que para él, como para su madre, porque fíjense ustedes que hubiese sido otra madre y dice, bueno, no sé, ahí hay unas promesas de que hay una promesa de primogenitura, pero yo no sé, yo no entiendo bien eso. O sea, no hace nada al respecto. Se ve que ella tenía un celo porque esa promesa cayera en la persona correcta, pero el medio para llegar a ello estaba incorrecto.
Ahora, nuestros hermanos, ¿nos pueden hacer pecar nuestros hermanos físicos? Pues claro que sí, nos pueden hacer pecar, y vemos eso en el caso de José y sus hermanos. Y dice la Biblia así: ellos admitieron que habían pecado. Es como dice aquí en Génesis 42, versículos 20 al 22, dice: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Es lo que dice, es la declaración de ellos cuando se presentan ante él en Egipto. Ellos admiten: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, tal como dice la escritura de que sucedió en el caso de Moisés, que él pecó, él y Aarón pecó, es como dice la escritura. Y del mismo modo aquí, los hermanos pecaron contra su otro hermano, vendiéndolo, y todos nosotros sabemos la historia. Y bueno, José no vemos una sola pizca de resentimiento, de odio contra los hermanos, sino que él estuvo siempre dispuesto a ayudarlos y a servirles, a pesar de que al principio les hizo las cosas un poco difícil, pero demuestra, bueno, que este hombre, José, tenía el Espíritu Santo de Dios, y que el Espíritu Santo de Dios estaba trabajando en él, no solamente por su sabiduría y su inteligencia, sino por su buen corazón. Estaba dispuesto a perdonar y no tener ese resentimiento dentro de él. No, porque yo me recuerdo que a mí nunca se me olvida que ustedes me tiraron dentro de ese pozo y me vendieron, y todo lo que yo pasé aquí, a mí eso nunca se me olvida. No vemos ese resentimiento de parte de José. Y aquí en Génesis 45, 24, cuando los despide para que vayan a buscar a su padre, le dice: id y no riñáis por el camino. Ustedes son una persona que siempre están riñendo y peleando entre ustedes. No riñáis. O sea, que se ve que él está a una altura por encima de ellos, que entiende cómo es la naturaleza humana, y eso para nosotros es un ejemplo que tenemos ahí, pero que vemos que son los hermanos físicos alrededor de nosotros los que se nos tiran encima en algunas oportunidades y nos hacen, y pecan ellos y nos ponen a nosotros en sufrimiento. Eso es lo que nosotros podemos ver. O sea que los hermanos, nuestra madre, la propia congregación, nuestros cónyuges, nos influencian para que pequemos. Eso es así, eso es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, más que en la sociedad. Los egipcios no tienen nada contra los egipcios, sí contra la señora de Potifar, pero tampoco se ve que eso afectara su desempeño espiritual, su corazón manso y servicial. Ahora, bueno, hay otra influencia que quería mencionarles antes de que se nos acabe aquí el tiempo, y es la influencia no de la congregación sobre el líder, sino del líder sobre la congregación, o sobre el grupo que dirige. Que el líder nos puede hacer pecar. El líder es la persona que nosotros tenemos para que nos dirija. Y bueno, yo voy a estar velando qué es lo que él hace para yo hacer lo mismo. Yo aprecio a esta persona. Yo sé que es una persona íntegra. Voy a estar vigilando a ver qué es lo que hace para yo tomar la decisión acertada. Porque yo sé que yo no tengo la capacidad, pero yo sé que la persona la tiene. Pero fíjense ustedes que la palabra de Dios es clara en cuanto a eso, que advierte que el líder nos puede hacer pecar, y está desde la ley. En Deuteronomio 13, que es una escritura que nosotros la sabemos ya de memoria, porque la hemos oído tantas y tantas veces, que la ley advierte sobre que el líder religioso, en este caso, nos puede engañar, nos puede influenciar para hacer pecado. Y si viene y hace milagros,
Bueno, hay que vigilar, que hace milagros, ok, pero ¿qué dice después? ¿Está de acuerdo a la ley y al testimonio? ¿O está desvirtuando qué es lo que dice la palabra de Dios? No, si lo hace, si desvirtúa la palabra de Dios, entonces no podemos seguir a esa persona, porque nos está influenciando para hacer las cosas indebidamente. Y es lo que nosotros vemos en Deuteronomio 13. Pero aquí en Hechos 20, nosotros vemos un ejemplo más específico, que obviamente con todos los sufrimientos que nosotros hemos tenido y hemos pasado las últimas décadas, lo hemos sufrido en la carne propia, pero siempre es bueno repasarlo y saber que el líder nos influencia más que la sociedad, el líder que nosotros aceptamos, especialmente el líder religioso, nos influencia más que la sociedad en general, y que a veces ese líder se desorienta y nos hace pecar. Aquí en Hechos 20, versículos 28 al 32, Hechos 20, versículo 28 al 32, dice: por tanto, este es Pablo hablándole a los ministros que él supervisaba en ese entonces, los reúne y les habla y les da una advertencia, y esa advertencia es para nosotros igualmente, porque está consignada aquí para todos nosotros. Dice: por tanto, estoy en Hechos 20, versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. O sea que ahí nosotros vemos una advertencia que está en la palabra de Dios, que dice que los líderes religiosos que Dios ha puesto sobre la iglesia pueden influenciarnos para que nosotros nos desorientemos y pequemos. Eso es la realidad. Y segunda de Pedro, o sea que no solamente es Pablo el que da esa advertencia, sino que Pedro también nos da una advertencia similar en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2 y versículos 1 al 6. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 6, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día
su alma justa, viendo y oyendo los hechos psíquicos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Así que, bueno, ahí nosotros tenemos dos advertencias, en realidad tres advertencias si incluimos la de Deuteronomio 13, que está en la ley, que es una advertencia contra la influencia de los líderes que nos pueden hacer pecar. Y, como dice en Revelación 2.3, que ha probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bueno, eso es una declaración bien fuerte, pero eso es lo que está en la palabra de Dios. Que nuevamente, nosotros hablamos de la sociedad, del mundo, del sistema que nos puede hacer pecar, pero son los íntimos, los que están alrededor de nosotros, los que más nos influencian. Y nosotros por las experiencias podemos, ahora comprendemos la gravedad de esa tendencia y que bueno, puede volver a suceder, Dios no lo quiera, pero bueno, la palabra de Dios es clara en cuanto a eso, que no porque esas personas se desorientan, nosotros tenemos que desorientarnos. Nosotros tenemos que seguir adelante buscando la palabra de Dios. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero voy a terminar con este punto, que sería el último punto. La influencia de la sociedad en general, de la que hemos dicho, no es esa nuestra preocupación mayor, es la preocupación de los que están más íntimamente ligados con nosotros. Y bueno, ahora hablan del FANG. El FANG es F-A-N-G, y cómo esas 4 letras representan a las organizaciones de más influencia en el mundo ahora mismo, que es Facebook, Amazon, Netflix y Google. Y hay gente que dice, bueno, estas son las instituciones de más influencia en el mundo, pero en realidad tienen cierto resentimiento contra ellos, porque dice, esa gente no fabrica nada, esa gente no manufactura nada, pero son las empresas ahora de mayor capitalización. Si nos vamos desde el punto de vista del dinero, capitalización es que si se coge el precio de una acción y se multiplica por el número de acciones que hay, eso nos da la capitalización, lo que valen esas empresas. Bueno, resulta que ahora esas empresas son las más valiosas en el mundo, pero no fabrican nada. ¿Cómo es eso posible? O sea, que las instituciones o los comercios o las empresas que se encargan de proveernos el pan o la leche o las cosas esenciales, nosotros apenas subsisten, y estas empresas cada día están aumentando, cada año aumentan más y más, y hay gente que no simpatiza con eso, pero esa es la sociedad, y eso es lo que nos está controlando y circundando a nosotros. Y uno no puede decir, bueno, yo no tengo que ver nada con eso, porque sí tenemos que ver con eso, porque eso nos arrincona, tal como arrinconaron a Moisés y Aarón, lo arrinconaron el pueblo de Israel y los hicieron pecar. Bueno, nosotros nos pueden hacer pecar estos medios, porque es lo que predomina, es lo que está alrededor de nosotros. Así que, para terminar ese punto, voy a hacer una referencia aquí de Génesis 47, 29, 31. Y es la petición que le hizo el papá de José, Jacob, ya viejo, anciano, en la cama, sabía que iba a morir, y le dice, no me entierres en Egipto. Y José le dice, sí, está bien. Dice, júramelo. No, pero ¿por qué ese afán tan grande? No me entierres en Egipto. Y José lo mismo. Génesis 50, 24, 26. Que ellos tenían que coger los huesos de José. Dice el versículo 25, Génesis 50, versículo 25, Dios os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y cuando ellos salieron,
Los huesos de José no se nos pueden quedar. Y se llevaron los huesos de José. Bueno, habían transcurrido siglos, pero ellos sabían que tenían que llevar los huesos de José. Y no los dejaron. Y en el caso de Jacob dice, no, yo no tengo que ver nada con Egipto. Saquen mis huesos de aquí y llévenlo y entiérrenme donde está mi padre y mi madre. Bueno, eso es significativo para mí. Porque es como decir, nosotros no nos vamos a dejar influenciar por el mundo, nosotros no pertenecemos al mundo, nosotros no somos de Egipto, nosotros somos de un mundo diferente, nosotros somos de la tierra prometida. Y allá es que van a estar nuestros huesos, y ahí es que deben estar. Y en ese sentido, eso dice mucho de estas personas. Así que, ¿quién es el que nos hace pecar? Las personas más cercanas a nosotros, más que el mundo general, son las que nos influencian para pecar. Los cónyuges, los hermanos, los líderes que están sobre nosotros, los padres. Esas son las personas que nos hacen pecar. Más que la sociedad en general, aunque la sociedad en general y sus sistemas también nos influencian. Así que, pero esos son nuestros roles. Esos son los roles que nosotros tenemos: padres, hermanos, hijos, personas responsables por un grupo. O sea que, ¿hago yo pecar o me hacen pecar a mí? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Porque no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque. Así que, ¿hago yo pecar a los que yo influencio, a mis íntimos, o me hacen pecar a mí? Bueno, sea cual fuera el caso, el resultado es el mismo. Que la paga del pecado es muerte, como dice Romanos 6:23. Y necesitamos arrepentirnos para recibir el perdón inmerecido de Dios para comenzar el año cada año.